Muy buenas noches, bienvenidos al conversatorio virtual La Navidad en los Andes. Estamos con Pedro Jacinto Pasos y Alex Guamanculí, con quienes vamos a dialogar en torno a las distintas manifestaciones sociales, culturales que alberga la Navidad en los Andes, ¿no? Un conversatorio que busca conocer las prácticas festivas, los significados que encierran, los cambios y permanencias en el tiempo. Y esta actividad se lleva desde el Colegio Profesional de Antropólogos de la región de Ayacucho con la finalidad de generar un conocimiento y en el marco también de las festividades navideñas vamos a estar reflexionando en torno a ello. Vamos a tener la participación en un primer lugar de Pedro Jacinto Paso de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él es doctor en antropología, quien nos va a comentar en torno a la Navidad en la costa peruana. Hola Pedro, ¿cómo estás? Bueno, tenemos ciertas dificultades en torno a la conexión. Siempre el medio virtual es un desafío en torno a Disculpen que se me fechas fue de acá. conectividad. Ya, bien. Bienvenido Por Pedro, te favor, escuchamos desde Ayacucho. mm, empiezo. Sí, puedes compartir la pantalla si deseas. A ver. Bueno, mientras vamos solucionando las cuestiones técnicas, les comentamos que desde el Colegio Profesional de Antropólogos de la región de Ayacucho venimos haciendo un sinfín de actividades con la finalidad de poder fortalecer no solamente la institucionalidad del colegio, sino también en la producción de conocimiento antropológico inserta en la región de Ayacucho. Existe también la convocatoria de la revista Guamani para que puedan presentar sus artículos y en posterioridad seguimos con el programa Tincuy, donde entrevistamos a determinadas personas que hayan hecho publicaciones recientes en torno a sus tesis también para socializar la investigación realizada en la universidad y de esta forma pensar desde sus escritos la realidad actual. Entonces ahora estamos en el conversatorio La Navidad en los Andes y tenemos dos invitados, a Alex Guamanculí Aljahuamán y a Pedro Jacinto Paso, quienes nos van a estar dando mayores alcances sobre esta festividad, la naturaleza, los cambios que existieron durante los tiempos y qué aspectos nos pueden permitir a poder repensar la forma como se ejecuta la identidad cultural y se inserta también otras dinámicas sociales, económicas. Ya, entonces, miren, eh, en realidad, bueno, eh, gracias por la invitación, ¿no? Gracias a todos ustedes que están preocupados por estos temas. Gracias a Alex, en parte también, ¿no? Que me convoca para esto y me compromete, bueno, de alguna forma me, me hace enfrentar al lío, ¿no? Miren que la verdad que eh, conozco mucho de lo que es eh, navidades y danzas en la costa peruana, sobre todo la parte de la provincia de Sechura. Eh, pero en realidad yo salí muy temprano de Sechura y de un pueblito que es Vice, que es distrito de Sechura. Es decir, eh, yo más o menos habré salido a estudiar ya a Piura con todo, digamos, eh, muy joven, demasiado joven, ¿no? Yo posiblemente he asistido a las, a lo que es las festividades de Navidades y sobre todo estas danzas que de alguna manera implican el conversatorio sobre las cuales yo voy a tratar un poquito. Es decir, lo viví desde muy pequeño, ¿no? Es decir, si mal no recuerdo, habrá sido hasta los 10 12 años, ¿no?
por estas cuestiones ya de los estudios y de la salida de un pueblito, pues que aquellas épocas era muy, digamos, eh, podríamos decir que no tenía la infraestructura que podemos tener en las ciudades en términos de colegio y en términos de universidad, ¿no? Menos universidad, ¿no? Entonces, pero sucede que los que de alguna forma, digamos, tratan y, digamos, y participan y son actores sociales de las Navidades y sobre todo de la danza, ¿no? Porque ahí se llama la danza de los negritos. eh, los conocí muy pequeños y ahora son los grandes danzantes o los grandes danzarines ahí en Sechura o en este caso en Vice, y son mis amigos que los conocí de pequeños, ¿no? Posiblemente uno de ellos tenía 8 cuando yo tenía 12 y otro tenía mucho mayor que yo. Y entonces he conversado con ellos, los he entrevistado, digamos, para un poquito así actualizarme, ¿no? De lo que está sucediendo con respecto a la fiesta. Y de hecho, pues que eh, está muy informado de esto, pero eh, partícipe de la fiesta, no estoy hace buen tiempo. Pero conforme me lo relatan y conforme me han enviado las fotos y los videos que he tratado de observar bien, veo que en realidad, es decir, como si yo regresara a mi niñez, ¿no? Eh, las características propias de lo que fue, puedo decirles, hace 45, 50 años atrás. Y entonces, eh, digamos que se encuentra persistente algo que de alguna forma, pues, implica, eh, bueno, en este caso una deuda mía, una investigación mucho más a fondo, ¿no? Eh, lo que voy a tratar en el fondo, pues, es una parte más autobiográfica, ¿cierto? Más autoetnográfica, porque en realidad esto es lo que hemos vivido de pequeños y es lo que quizás volvería a vivir si asisto a esta danza, ¿no? Participo de esta danza. Lo más curioso de estas danzas es de que en realidad eh, tienen un carácter especial, ¿no? Es un carácter muy, diríamos, costeño andino a lo peruano, ¿no? Es decir, es una danza que de alguna manera implica, pues, una especie, diríamos, de participación plena de la comunidad o del pueblo. Puede ser en un pueblito que se llama Vice, puede ser en un pueblito que se llama Bellavista, puede ser en un pueblito que se llama San Clemente, en el mismo Sechura, ¿no? Quizás yo le contaré la variación, pero es decir, el recorrido sobre todo para explicarnos de cómo se celebran estas danzas o de cómo de alguna forma, digamos, se explican estas danzas que se llama la mariquilla y el negro viejo, le llaman los negritos ya para resumirlo. Y entonces encuentro pues de que en realidad ha tomado mayor auge, ha logrado mayor auge y en estos momentos se está multiplicando, incluso ya no solamente a la fiesta de Navidad, sino está yendo más allá porque eh, ya está hasta en concursos públicos, ya está incluso hasta en aniversario de los distritos, está incluso en el aniversario de la provincia y también está como concurso público a nivel de la provincia misma de Sechura. Entonces ese primer momento que uno conoce, ese primer momento que en realidad uno de alguna manera vive o revive, es decir, tiene su cambio, tiene su transformación, ¿no? Este cambio de alguna manera viene pues a partir de lo que sucede en los últimos 30 40 años y de alguna forma pues digamos el neoliberalismo y la globalización hacen precisamente que digamos tengamos una cultura completamente distinta a la que uno conoce en sus momentos. Pero la esencia sigue ahí,
¿no? Digamos, el locus, digamos, de la cultura, sigue ahí. Y de aquí hay que entender una cosa porque mayormente, es decir, es una cultura que implica en realidad, digamos, espacios sociales eh, con muy pocas diferencias sociales. Digamos, no es eh, unos distritos o una provincia que de alguna forma impliquen, pues, a nivel de sociedad o a nivel, digamos, de origen, por decirlo así, impliquen una cierta distancia social entre las mismas personas. Quizás existan, quizás pueden ver esa estratificación, pero es una estratificación que de alguna manera se horizontaliza en el momento de las danzas, ¿no? Es decir, se horizontaliza en el momento de la fiesta. Y por lo tanto, entonces esa forma de cómo, digamos, en un primer momento se veía, pues, ¿no? Hace 40, 50 años atrás, prácticamente tenemos un poco así como una Navidad es que implicaba, diríamos, una especie de festividad, diríamos, en comunidad, festividad, diríamos, en colectivo. Entonces, lo que a mí me, digamos, en términos, si se quiere, autoetnográficos o en términos, diríamos, hasta autobiográficos, para ponerlo mucho más, podríamos decir, mucho más esto, digamos, personales, eh, es que si miramos desde el punto de vista de la estructura social, entonces estamos pues frente a una población o a una comunidad en los distintos distritos que en realidad, es decir, no tienen pues esas capas sociales que se pueden que se pueden ver a nivel regional. Quizás eso lo podemos ver en los últimos 20 años, ¿cierto? En los últimos 20, quizás 20 o 25 años, ya por este movimiento, diríamos, de la globalización y un poco del excedente o la acumulación de capital que se van generando ciertos espacios sociales, ¿no? En determinadas familias, ya con un poder económico que va avanzando a partir de esa acumulación. Pero la festividad sigue siendo la misma. Diríamos que la danza de los negritos que se celebra en la Navidad en todos estos distritos, prácticamente es una danza que de alguna manera implica pues esa forma, digamos, integral, ¿cierto? Del discurso, de la narrativa, de la oralidad, ¿no? Implica pues esa forma, digamos, de mirarse entre ellos de manera muy familiar, muy de paisano, muy de parientes. Y entonces, a mí me llamaba mucho la atención porque, es decir, quizás un poco sumiendo, diríamos, la antropología desde el punto de vista de la cultura, porque ahí sí cabe, diríamos, el signo, el significado de lo que podemos ver en las danzas, ¿no? Y ahí sí cabe en realidad también la relación social que de alguna manera implica una determinada integración, a pesar, digamos, de la diferencia social que puede existir, que no tienen, hasta hace 30 años, no tenían, digamos, quizás esa gran diferenciación social que existe hoy en día, quizás hoy en día, ¿no? Pero, es decir, esos primeros momentos, uno ve el pueblo, uno ve la comunidad, uno se recuerda de estos pueblitos, y en realidad, por más, es decir, el comerciante rico, por decirlo así, era un individuo de clase media de una región, de una ciudad, no por ponerlo así, el comerciante rico, que de alguna manera podía tener su camión, su lanchita, sus dos camiones, sus camiones o algo, es decir, pero después de todo tampoco era, digamos, el diferente, porque de alguna manera, en realidad, es decir, era pariente de gran parte de la comunidad del pueblo, era pariente, era, digamos, amigo, era familia del pueblo. O sea, ahí, digamos, la cultura, digamos, el parentesco mataba lo social, ¿cierto? Excluía lo social. Y por lo tanto, entonces, es decir, estamos frente a unos pueblitos dedicados a la agricultura, dedicados a la pesca, que en realidad, es decir, no tenían, digamos, esa gran caracterización que implicaba verlos desde el punto de vista estructural, ¿cierto? En términos socioeconómicos, en términos de diferencia, ¿no? Es decir, y si encontrábamos esa diferencia, una diferencia que implicaba la misma familia. Recuerden ustedes que hasta hace 30 años atrás,
Es decir, prácticamente éramos como pueblitos endogámicos, ¿no? Para ponerlo así, ¿no? Y entonces ahí se desarrolló la cultura chastusís, ahí se desarrolló, digamos, esta cultura illesca, ¿no? Y entonces parte de los mochicas, parte de los chimús, ¿no? Y entonces, es decir, eh, era una cultura muy tradicional, es decir, muy tradicional, muy andina, muy peruana y además muy indígena. Precisamente tenemos la comunidad campesina de Sechura, que en sus inicios prácticamente era una comunidad indígena que prácticamente de este espacio sechurano, ¿cierto? Regional sechurano. Entonces, es decir, eh, la pregunta ahí entonces es, eh, ¿cómo se genera en realidad una danza que de alguna forma implica pues espacios mucho más, diríamos, criollos o espacios mucho más, incluso hasta europeos? En realidad eh, la forma de cómo se va construyendo esto quizás podría pasar por, digamos, la colonización que se da a partir de los españoles. Precisamente, ustedes recuerdan que ahí tenemos una iglesia que viene del siglo XVII, siglo XVIII. Y entonces, es decir, esa iglesia que viene del siglo XVIII, de alguna forma, tenía que haber celebrado sus navidades hace muchísimos tiempos, hace muchísimos años. Precisamente mi madre, que nació ahí en Sechura, todavía está viva, tiene 84 años. Entonces, le hacía solamente esa pregunta, ¿no? Es decir, ¿desde cuándo usted recuerda las Navidades y desde cuándo recuerda esta danza? Y entonces ella me dice que ella desde que nació prácticamente, desde que tiene uso de razón, recuerda de la danza de los negritos. Y que las abuelas, y que los papás y los abuelos prácticamente vienen ya con esa danza de los negritos. Pero como Sechura era un poco así como el locus, el centro, digamos, de los distintos distritos que están alrededor, entonces Sechura comienza un poquito así como, diríamos, a eh, migrar, ¿cierto? A los espacios mucho más agrícolas, a los espacios, porque también era, en parte también teníamos hacienda, y entonces ahí también llegan coolíes chinos, y ahí también tenemos negros africanos. Es decir, que no eran propios, diríamos, de la zona, pero que de alguna manera estaban ligados a lo que sucedía por el lado de Chiclayo con Morrope, y lo que sucedía con la Mallica y con Usaña, ¿cierto? Ustedes recuerdan que por ahí tenemos una comunidad afroperuana, y entonces con lo que teníamos, dice, teníamos chinos chinos, con las características de un chino chino, que en realidad ya tenían apellidos mucho más peruanos, por decirlo así. Pero las características físicas, fisiológicas de un chino, ustedes lo encuentran en esos pueblitos. Entonces, no eran chinos pudientes, no eran chinos, diríamos, de clase media. Eran chinos que de alguna manera, en realidad, seguro zarpaban o de alguna manera salían de las haciendas que estaban ahí nomás al costado de Piura, ¿no? Cerquita, porque Sechura para Piura, sobre todo, había mucho intercambio comercial con la parte de Cajamarca y había mucho intercambio comercial con la parte, digamos, de Chiclayo, ¿no? Y la parte alta. Y entonces, es decir, eh, pues estábamos cerca y todo era digamos, en burros, en piedra, en caballos, ¿no? Y por lo tanto, entonces Sechura prácticamente distribuye su cultura en términos religiosos, en términos culturales, lo redistribuye a los que están al costado. Y ahí pasa precisamente la danza de los negritos. Las versiones que tenemos es que es muy colonial. Baltín dice, no sé si ustedes por ahí recuerden bien a Mijail Baltín, que precisamente la danza de los negritos o la danza de Navidad, le pone la danza de Navidad, no, en realidad era una danza que de alguna manera implicaba pues la jocosidad, la diversión, la parodia, la alegría, la risa. Y eso lo está tomando para la época medieval, para la época del Renacimiento, en parte por ahí, por la época del Renacimiento. Y entonces, es decir, poco haciendo lectura de todo lo que podría implicar el tema, entonces pues lo vemos que lo que traen a Sechura
prácticamente es una respuesta a lo que de alguna manera el mundo medieval lo ponía, digamos, solamente desde el punto de vista religioso, como digamos, la seriedad, ¿no? Hasta la idea de verdad pasaba así solamente por la Biblia, ¿cierto? La objetividad por la Biblia. Por lo tanto, entonces, decir lo que venía, digamos, eh, eh, contrario a todo lo bíblico y a todo lo religioso, precisamente era la burla, era la chanza, era la gracia, era la jocosidad, ¿cierto? Y entonces, Bhakti también lo pone ahí en sus textos, en este librito sobre la cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. Y entonces, es decir, de alguna forma, asociando, diríamos, la danza con lo que sucede en el norte peruano, prácticamente esas danzas que venían del mundo medieval europeo, de alguna forma tienen, claro, con características completamente distintas, en términos, digamos, podríamos decir digamos, hasta físicos, pero es decir, la cultura en términos de la risa, ¿cierto? Porque implicaba mucho. Esta es una danza, la danza de los negritos, es una danza donde tú tienes que hacer reír a la gente, tú tienes que hacerlo reír a carcajadas. Es el bufón del medioevo, ¿cierto? Es el, entre comillas, ¿cierto? El aedo, el payaso del medioevo. Y entonces, es decir, viendo un poco todo lo que, y de acuerdo a lo que me han contado los mismos, aquí tengo dos informantes geniales, ¿no? Que me han contado todo esto, que además son mis amigos, es decir, no es porque yo no lo conozca, ¿cierto? Sino que me ha implicado un recuerdo, que una memoria que de alguna manera lo tenía, pues, ahí, digamos, guardada, ¿no? Entonces, Gregorio Eche es un señor que ahora tiene 66 años, 66, 67 años, y otro señor que tiene, sí, Oscar Eche, que es su sobrino, que tiene, es decir, ahora 60 años. Entonces, me dicen, pues, de que de alguna manera lo que, en realidad, lo que nosotros vivimos cuando éramos pequeños, ellos mismos me cuentan que, es decir, es lo que tú has visto, es lo que tú has escuchado. La vestimenta sigue igual, el capote del negro viejo sigue igual, la lapa, ¿no? Eso que se hace de la calabaza y lo ponen en la cabeza sigue igual. La vestimenta, ¿cierto? Con sus adornos de rosas, ¿no? Digamos, de flores rosadas, rojas, amarillas. Para la mariquilla siguen igual. Y entonces me dice, los versos de las coplas siguen siendo de acuerdo al espacio donde yo me ubico, al espacio donde yo llego, y por lo tanto, entonces, es decir, ese espacio puede ser la familia Jacinto, la familia Eche, la familia Vite, la familia Tume, la familia Fiestas, y entonces, es decir, allí en ese espacio donde yo llego, donde hago la parada, donde la danza hace la parada, entonces comienza la jocosidad y comienza la burla al dueño de la casa, sea por el apodo, sea por el aspecto físico, sea porque tiene cargos de algún representante, de repente regidor, alcalde, sea porque tiene. Entonces, es decir, y todos tienen que estar un poco así como alerta de lo que va a decir el, la mariquilla o el negro viejo, que en realidad así le llaman, mayormente le llaman la mariquilla. Esta idea de mariquilla, ustedes se dan cuenta, es decir, de que eh, la mariquilla, el que representa a la mujer, y el negro viejo que representa al varón. Pero en realidad, es decir, si ustedes regresan un poquito a la vieja Europa, es decir, en la vieja Europa, es decir, la falda lo pone un varón. Si nosotros regresamos pues a la vieja Escocia, a la vieja Polonia, incluso diría que hasta la vieja Alemania, la falda, el faldón, las blusas, ¿no? De lo que en la época medieval era propio, digamos, incluso de los mismos varones. Entonces, es decir, si de alguna manera eso implica una división sexual, yo diría que lo pone es un varón, y lo pone como varón, y por lo tanto, un hombre, y por lo tanto, entonces, lo pone y simplemente se divierte con su vestimenta, se juega con su vestimenta.
Y de hecho que en realidad pues también implica, digamos, una especie de controversia, sobre todo con quien lo escucha y sobre todo con a quienes se enfrenta. Entonces, ahí viene una cosa. ¿Por qué? Porque precisamente no tienes poderes fuertes, ¿cierto? No tienes, quizás ahora ya con las transnacionales que están llegando ahí a Sechura, de alguna manera ya se hace una diferencia inmensa, pero son transnacionales que de alguna manera, sobre todo en Bayóvar, estas grandes empresas mineras que están llegando, pero esas no las vemos. Pero sí vemos lo que están al interior, que son simplemente son los obreros, los trabajadores, están pues ahí en Sechura, ¿no? Que están ahí en Bayóvar. Pero es decir, ya eso pasa por otro lado. Pero la comunidad, el distrito como tal, o la provincia como tal, sigue siendo pues, digamos, todavía, ¿no? Todavía estamos muy endogámicos, para ponerlo así. Claro que han venido muchos venezolanos, han entrado muchos migrantes, digamos, de la parte sierra, han hecho incluso sus asentamientos humanos, pero de alguna manera, digamos, ese sentir todavía, si se quiere, originario, sigue ahí presente, ¿no? Entonces, es decir, eh, ahí me hacía unas preguntas, ¿no? ¿Cuáles son esos rasgos típicos que de alguna manera implican esta danza de los negritos? Es decir, cuáles son esa forma, diríamos, si se quiere, cultural de lo que implica esta danza en términos costeños. El criollo costeño, para ponerlo así, es decir, no es el criollo limeño, no es el criollo incluso de Piura. Yo diría que prima mucho indígena costeño, un poco así como entre el indígena criollo costeño, para ponerlo así, ¿no? Precisamente Catacaos está cerca, es decir, ellos también es una como también era, sobre todo, recuerden ustedes, Narihualá y parte de Vicus, entonces, es decir, también como comunidad indígena. Recuerden ustedes ahí las capullanas eran una sociedad indígena en tiempos prehispánicos. Es decir, hay mucho se cuenta de cómo las capullanas se enfrentaron o reciben a Pizarro, ¿no? Es decir, las capullanas que en realidad tenían un poder inmenso. Entonces, es decir, lo regional en términos nuestros prácticamente, es decir, entra con una especie de, si se quiere, de transversalidad, cruzado por lo que de alguna manera implicaba esta cultura europea en términos de la misma Navidad. Bakhtin lo pone muy bien, y precisamente Bakhtin lo pone ¿por qué? Porque en realidad lo que prima en todo esto, Bakhtin, a ver si dicen Bakhtin, ¿no? Porque precisamente lo que prima es la risa. Y viendo bien en realidad de lo que implica pues esta, digamos, esta chanza, esta burla de la mariquilla y el negro viejo, nos enfrentamos pues, diríamos, a una sociedad, o mejor dicho, a una población que de alguna forma explica su alegría, explica su diversión. Son pescadores. Y los mismos actores sociales que hacen en realidad de danzarines, también vienen de la pesca. Y si en algún momento se dedican a la agricultura es porque la pesca ya implica también mucho riesgo, después de los 50, 60 años implica un riesgo, y por lo tanto entonces, es decir, ellos tienen que dedicarse a la tierra, dicen, ¿no? A la agricultura. Entonces muchas veces la forma, digamos, de divertirse, la forma de jocosidad, precisamente lo ven a partir de las relaciones de trabajo. Es decir, lo ven desde el punto de vista del trabajo, el mar, dicen la mar, ustedes recuerden que la palabrita la mar, en términos femeninos, es decir, la agricultura, ¿no? Eh, el alcalde, los apodos, también en el mismo rostro. Entonces, eh, ahí ellos me cuentan, es decir, de cómo te puedes burlar de un rostro, ¿cierto? Es decir, si tienes una
nariz media, digamos, un poquito media deforme, entre comillas, ya es un son de burla. Si por ahí la cara tiene mucho acné o de repente con la pesca, los años y el sol mismo de la costa, entonces implica también una burla. Y si por ahí también, digamos, la mujer soltera, ¿no? La mujer que recién está, digamos, en momentos, o si se quiere, como decimos nosotros, casaderas, ¿no? Entonces, es decir, bien implica una burla. Los apodos implican una burla. Yo les apuesto que seguro a la casa de mi madre han ido y también han implicado una gracia, una burla, como dicen ellos, una chacota. Y entonces, es decir, mi madre no va a decirles, no les va a decir nada, mis hermanas tampoco les va a decir, oye, váyanse de acá, ¿qué están haciendo? Si no es parte, en realidad, de una cultura o de una autocultura que de alguna manera implica la diversión, pero no la diversión, en realidad, para ellos, en este caso serían los danzarines, sino una diversión que implica lo colectivo. No te siguen 50 personas, te siguen una multitud de personas. Quieren escuchar qué le dices al individuo. Quieren escuchar qué le dices a tu vecino, qué le dices en realidad al que está al costado, porque quiero que le digan su vida, ¿cierto? Un poco así, ¿no? Y entonces la mariquilla o el negro viejo, ¡pum! Dicen, decir, escucha, pero ya, no, todos están tranquilos, todos están esperando el remate. Hay un remate de una copla que es terrible, donde en realidad, ahorita quizá por ahí les leo, pero es decir, eh, el remate es un remate que de alguna manera implica, es decir, ya, ¿no? Por decirlo así, el exterminio en son de gracia, sobre todo a quien va dirigido, ¿no? Entonces, es decir, eh, ¿por qué la risa, cierto? Ese es el gran, por decirlo así, eh, el gran dilema nuestro. Y hay una característica muy especial en la zona regional de Sechura, eh, y ríe mucho, son muy festivos, bailan mucho, bailan todas las semanas. Ayer un amigo me decía, oye, ustedes todas las semanas tienen fiestas, bailan mucho. Agua Marina precisamente nace ahí y nacen grupos de música alegre hace 40, 50, 60 años atrás. Muy alegre, muy alegre. Un cumpleaños, un, digamos, una fiesta, si bien es religiosa, ¿cierto? Termina siendo la alegría de la gente. No están esperando ir a misa, que de hecho lo hacen todo el mundo, ¿no? Y van a la procesión, todo, ¿no? Pero lo que están esperando es el remate final, que es precisamente la fiesta con cualquier orquesta. Eso viene de hace muchísimos años. Nunca así como que me hacía recordar a García Márquez cuando decía, usted cuando va a Colombia y cuando va a tal pueblito, aquí todos bailan, aquí todos se ríen, aquí todos se alegran, aquí todo es fiesta. Y Sechura es eso. Sechura, sus regiones es eso. No, hay molestias, de hecho que sí, hay conflictos seguro duros, pero yo les puedo decir que no tiene el conflicto de otras sociedades, no tiene las molestias de otras sociedades y de otras poblaciones. Seguro que nunca he visto, por ejemplo, y eso es lo que siempre me llamó la atención, nunca he visto dos individuos que de repente ahora existen, cuidado con eso, ¿ya? Por lo menos hasta mi juventud, nunca vi a alguien que se pelee con un cuchillo, por ejemplo. Nunca vi a alguien que se pelee, por ejemplo, a garrotazos, por decirlo así. Nunca vi a alguien que se decían su vida, se discutían, no sé, pues se hacían ademanes de todo tipo, pero todo era con mímica, todo era con, digamos, si se quiere, las manos, los pies, lo físico, ¿no? Entonces,
quizás, bueno, ¿no? Mi amigo me decía, oye, de repente, un historiador me decía, de repente eh, será el clima, ¿no? Y yo les decía, no tanto. Y otros me decían, de repente será pues algo que de alguna forma históricamente no queremos mirar, donde precisamente se cultivó algo de alegría que en realidad, sin querer queriendo, parte de los europeos dejaron esa herencia y entonces se encuentra en esa parte del Perú. Es curioso, es bien curioso. Sechura sigue siendo bien curioso por ese lado. Y entonces, haciendo un poco de análisis a estas alturas, entonces decía yo, sí, pues, entonces los negritos precisamente pegan con esta jocosidad en espacios que de alguna manera, es decir, estaban aptos digamos, recibirlos. Por eso, incluso creo que parte, no sé si será parte, digamos, de la pesca o de los pescadores o, digamos, de la parte costa del país, porque Monsefú también tiene su grupo 5 y Agua Marina tiene de Sechura. Y entonces, esa alegría, esa risa que viene permanente, eh, me fastidia. Yo ya casi he crecido, ustedes saben, años por acá en esta bendita capital, y entonces yo escucho fisotadas en las casas, carcajadas en las casas. Eso me fastidia. Pero no porque me fastidie, porque, es decir, estoy contra esa risa, esa diversión. No, yo ya lo conozco, ¿cierto? Sino porque en realidad, es decir, eh, nosotros, en términos nuestros, incluso aquí en la misma casa, es decir, no la vivimos tanto, ¿no? Entonces, ese creo que ese prurito que de alguna manera implica la cultura, en términos, digamos, de hecho, ¿no? De relación social, es decir, y además de cómo, pues, en realidad, determinadas, digamos, relaciones de trabajo, también para la pesca implica estar una semana afuera, por lo menos hace buen tiempo estaba una semana afuera, yo creo que ahora van y vienen un día, no sé cómo será ahora, pero por lo menos sí tienen sus distancias, sobre todo de la casa, del hogar familiar, y entonces podría ser de que, digamos, eh, esa, de alguna forma, ¿cierto? Esa peligrosidad que implica el mar, con eso, o la mar, esa dureza que implica la mar, porque es duro, el trabajo en la pesca es muy dura, entonces pienso que la única forma de dar el miedo, la única forma de enfrentarse a ese miedo que implica una relación de trabajo muy peligrosa, entonces pasa por la casa, por el lugar, por el espacio, por la familia, por el paisanaje, por la misma vecindad, y entonces viene pues la diversión. Y la diversión viene en realidad con mucho trago. Ahí sí, bueno, acá también lo vemos, pero ahí sí se ve clarísimo, y hay casi como una competencia por la cerveza, ¿no? ¿Quién toma más? Pero, es decir, yo creo que eh, eso es una forma de cómo eh, la danza va más allá de la parte religiosa, la danza va más allá de la Navidad misma, o la danza va más allá de, digamos, eh, de, de lo religioso, y más bien hay ahí un poco así como, podríamos decirlo secular, pero un poco no es que sean antirreligiosos ellos o anticristianos, ¿no? Sino que de alguna manera, es decir, dejan el niño en la iglesia, dejan, digamos, la imagen en la iglesia, y entonces más bien la vida, poquito entre comillas, libertina, la libertad en realidad de celebrarlo,
prácticamente pasa por otro lado. Y ahí, en realidad, es decir, un poquito así como que, diríamos, eh, pues, más bien se vuelven un poco así como el antídoto, ¿cierto? En términos, ¿no? Festivos, incluso puede ser hasta en términos religiosos, sobre todo, digamos, esto, cristianos, ¿no? Navideños, podríamos decir, pero es decir, en ese momento, un poquito así por decirlo, es duro, ¿no? No se cree en nadie. Es como los carnavales, claro que los carnavales tienen su peculiaridad, ¿no? Y entonces, esta danza navideña, claro, tiene su espacio, en algún momento tienen que llegar, 3, 4 de la mañana, tienen que llegar a la iglesia y tienen que hacer toda la formalidad religiosa, cristiana que implica todo esto, tienen que orar, creo que le lleva como una hora, digamos, ese rito religioso para llegar hasta el niño, hasta la bendición del niño, y entonces, es decir, ahí ellos terminan digamos, el rito. Un poquito así como que el rito religioso está en el templo, hasta ahí es el rito religioso, pero el rito cultural, en términos, digamos, de parodia, está afuera. Entonces, allí es donde nosotros tenemos que entrar mucho más a fondo. En realidad, yo he recogido versiones eh, y de alguna manera tampoco, también esto, puedo decir que conocido de joven, ¿no? Pero las versiones que he recogido últimamente de los actores centrales, por ejemplo, aquí creo que este señor aquí está, pues, ¿no? Gregorio Eche con Oscar Eche. Gregorio Eche es el que está hace de Mariquilla y el señor Oscar Eche el que hace de Negro Viejo. Entonces, pues, eh, es eso, ¿cierto? Digamos, hasta dónde, de alguna manera, pienso que más bien esto nos genera una cierta integración, una cierta cohesión, una cierta solidaridad. Todavía, en realidad, somos ese país, todavía somos esa sociedad. Es decir, quieras o no, a pesar de las migraciones que están llegando con fuerzas de hechura, es decir, todavía hay espacios para, digamos, para creer que somos seres humanos, y muy seres humanos. Todavía tenemos ese sentido un poquito aquí reciprocidario, digamos, de la producción, de la cultura, y también pues esto, incluso de la misma pesca. Eso se ha visto desde años, a pesar de las grandes contradicciones que pueden existir o los grandes conflictos, pero todavía existe en realidad ese espacio que de alguna manera implica, pues, digamos, lo religioso con lo divertido. Miren, les leo una cosa pequeñita para ir terminando, ¿saben? Eh, y miren lo que sí me ha llamado la atención en este pequeña microinvestigación, para decirle así, ¿no? Es decir, partan de las preguntas que no les leí, no sé si estarán acá. Yo preguntaba cuáles son los rasgos típicos que se observan en la ritualidad de la danza de los negritos del sentido del espectáculo cómico que manifiestan en su recorrido a la población. ¿Qué papel juega en la danza de los negritos en la cohesión cultural de la población como soporte de una tradición que implica el canto y el baile para ver la horizontalidad y la identidad de la risa y la burla de esa misma población? Y ahí le pusieron, siguiendo a Bakhtin, ¿no? A Bakhtin, es la carnavalización de la danza la que hace posible entender la horizontalidad social y cultural de una población, o al revés, la disgrega y conlleva mayormente distinción entre sus miembros. Y ahí pongo dos citas de Bakhtin, donde en realidad, es decir, precisamente, explica pues que no solamente esa alegría, digamos, por decirlo así, que es autóctona nuestra, sobre todo en la danza de la Navidad.
la risa navideña, ¿no? Aquí estaba Tim y prácticamente dice, la primera se ejecutaba, se refiere porque era una danza, había una risa de Pascua, decía él, ¿no? Una risa de Pascua, se había una risa de navideña. La risa de Pascua se ejecutaba preferentemente en base a sermones, relatos recreativos, burlas y bromas. La risa navideña prefería las canciones disparatadas sobre temas laicos interpretadas en las iglesias, porque también la iglesia se dio libertad en realidad para burlarse o para que se burlen del cura, para que se burlen de ellos, sobre todo eso lo explica para el caso francés, ¿no? Y entonces, época medieval, ¿no? Y entonces, es decir, eh, claro, ¿no? Esa forma de cómo te divertías en Navidad, que era del punto de vista religioso, incluso se dice que era en los templos, pero también era al exterior de los templos, porque ahí a cada quien, un poco así como que sacaba a relucir todo digamos, eh, su gracia, y por lo tanto, entonces, es decir, no es que de alguna manera eh, lo hayamos originado nosotros. De eso yo puedo estar seguro, quizás gran parte de los que ahora tienen más de 80 años, o quizás porque ellos todavía se acuerdan en realidad de los abuelos que vienen del siglo XIX, y entonces, es decir, tienen en cuenta que de hecho esto era una peculiaridad que de alguna forma se recrea en Sechura, se recrea en esos espacios, y entonces, es decir, viene hasta lo que tenemos actualmente. Y en el caso de los distritos, o en el caso de los anexos, sigue siendo lo mismo, pero la cuestión es de que alrededor, ahí están los nombres de los distritos, la cuestión es que alrededor eran comarcas, eran, digamos, aldeas o eran caseríos pequeñitos que ahora son distritos, y entonces esas aldeas, como les decía, la migración de ida y vuelta, ¿cierto? Sechura, Bernal, Sechura, Bellavista, Sechura, Vice, entonces, o Sechura La Unión incluso, ¿no? Porque son pueblos que están ahí como son un poco así como el hinterland de Sechura, ¿no? Y entonces, es decir, esos espacios, o mejor dicho, esos lugares, es decir, eran aldeas, eran comarcas pequeñas. Y de hecho que la misma festividad, el centro de la festividad religiosa era Sechura. Y por lo tanto, entonces, es decir, ahora tienen las mismas características en función a la misma danza. Entonces, ahí está una cosa que, es decir, lo hace mucho más, digamos, si se quiere, mucho más eh, extensa, se expande, pero a la vez, es decir, eh, se recrea, ¿no? Miren, termino con esto, ¿ya? Eh, las coplas muchas veces son repetidas, los primeros versos son repetidas, los primeros versos. En eso no se hacen mucha gracia a los espectadores, lo que se espera es el cuerpo del remate de la copla. A veces son muy incómodos, incluso cuando el poder político no le hace gracia la burla de los danzantes. En una de las ocasiones en el distrito de Vice, me cuenta uno de los actores que se enfrentó a partir de la parodia al alcalde, y grande fue su sorpresa que la mariquilla y el negro viejo los dejaron de lado en el ágape o el almuerzo al que todos estaban invitados en una fiesta de aniversario de este distrito. Lo curioso fue la parodia que le hicieron. Esto es bien curioso, ¿ya? Y aquí viene ya digamos, la final está, al final del texto, al final, al final. Entonces, el PPT, ¿no? Al final. Entonces, es bien curioso, ¿no? Porque lo invitaron, bueno, eh, lo invitan a la mariquilla y el negro viejo, para que vayan al aniversario del pueblito, Vice. Y entonces me cuenta el señor, Gregorio me cuenta, me dice, nos invitan, nosotros vamos, pues usted sabe, tú sabes, de acá que nosotros pues vamos en plan de chacota, vamos en plan de burla. Y entonces si el alcalde, ¿no? No le gustó y a mitad de camino, cuando saben que le iban a decir su nombre, ¡pum! Entonces dice, es decir, esperó un ratito que es lo que estaban, que le iban a decir al alcalde, y ¡pum! Le cerraron el micrófono. Nos cierran el micrófono,
pero la gente quería que sigamos diciendo algo, entonces hablamos, seguimos ahí con la chacota, dicen ellos la gracia, la burla, digamos, al municipio, al alcalde en este caso. Y entonces, eh, pero lo que venía era peor, me dice este señor, ¿no? Venía lo peor porque en realidad, es decir, eh, teníamos que ir al almuerzo, pues no, porque se supone que de alguna manera hemos participado en esto, y cuando vamos al almuerzo, para nada, ni siquiera nos dieron un plato de comida, un vaso de agua, nada, y entonces tuvimos que irnos a otro sitio. O sea, aquí sí se nota clarísimo de cómo el poder político prácticamente le duele la chacota, le duele la gracia, le duele la diversión y sobre todo le duele la risa del pueblo, porque más que lo que diga, digamos, en este caso, la mariquilla o el negro viejo, el dolor viene por la risa de la población que se burla en su cara del alcalde porque no le gusta que le digan su nombre, que no le gusta que le digan que es un mal alcalde, así en términos metafóricos, y entonces, es decir, los que pagaron el pato fueron la Variki y el negro viejo. Me dice, me contaba este amigo, me dice, no te imaginas, me dice que todo, pues, no está bonito, la gente, ¿no? La multitud que pedía, pues, que nosotros digamos algo y de repente, es decir, terminamos como eh, los chiquitos, los chicos feos de la fiesta, ¿no? Pero eso fue por el alcalde, aunque la gente pues lo aplaudía. Entonces, y ahí ya se nota de cómo pues choca, ¿cierto? Quiere decir que ahí sí yo podía sacar un indicador en realidad de que el alcalde, es decir, ya, bueno, el alcalde de esa época, hace como 2 años atrás, era médico, es médico, estudió acá en la Universidad de, si mal no me equivoco, en la Universidad de de Ica, la Nacional de Ica, eh, y se fue allá al Bajo Piura, postuló creo que 2, 3 veces y llegó a ser alcalde de ese pueblito, y entonces, de alguna forma, pues quería hacer valer su distinción, su diferencia. Y su distinción y su diferencia viene a partir del supuesto poder político que tiene, que en el fondo, en realidad, es decir, hay que saber que ese poder político es completamente efímero, breve, ¿no? Ustedes lo manejan muy bien. Y entonces, el señor alcalde no le gustó. Y entonces dijo, bueno, ustedes son los que caen. Entonces, una cosa de ese tipo. Y por eso le decía, ahí recién que veo, porque yo sí recuerdo bien de los viejos danzarines y de alguna manera se enfrentaban al alcalde, que eran poderosos, además dentro de ellos, quizás ahí sí me rectifico con la diferencia social porque todavía había hacienda. Aquellos años, claro que había hacienda, y entonces, es decir, ahí se habían hacendados, y ahí se había alcalde que era hacendado. Y entonces, la mariquilla y el negro viejo se burlaban del hacendado y se burlaban del alcalde, pero era tan joven, pequeño, que nunca vi que el alcalde o el hacendado les diga, señores, lárguense de acá, no coman acá. Al revés, les invitaban chicha, cerveza, lo que es común en una fiesta. Y es curioso porque este señor, que es un profesional, hay que ponerlo así, más bien los mandó a la porra. Y me decía este amigo, mira que me decían esto, tú conoces, me decían todos los amigos, aquí la familia, no vayas, no vayas porque te van a votar, ¿por qué te has burlado del alcalde? Y entonces, pero es que es la diversión. Uno no está esperando un castigo, más bien uno está esperando un saludo, ¿cierto? Uno está esperando, digamos, una felicitación. Pero al revés, esta vez sí fue, y hace poquito, 2 años, ¿no? Es decir, un poquito, digamos, ahí nomás esto, creo que saliendo de la pandemia. Pues sí, este señor alcalde creo que tiene 1 o 2 años, ahí nomás cerquita.
o sea, sí ha podido ser ante la pandemia, pero ya mucho, porque solamente son 4 años. Entonces, se dan cuenta, es decir, de este cambio radical en términos de poder. Pero si nosotros hacemos un análisis del señor alcalde o exalcalde, es decir, no es pues el hacendado de los años 50 o 60, no es pues el alcalde hacendado de los años 50 y 60. Quizás su distinción venga porque es médico, quizás su diferencia venga porque es médico. Y él conoce muy bien al señor que lo excluye, a la mariquilla o al negro viejo que lo excluyó. Y por lo tanto, entonces decía, pero si esto se conoce y nunca ha existido esto así, y entonces ¿por qué? Bien, al parecer tuvimos ciertas fallas en torno a la exposición del antropólogo Pedro Jacinto Pasos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Disculpen, pues acá tengo un internet que está hasta las patas. Está bien, Disculpen. muy Ya, bien. termino, por favor. Termino, porque ya también, ya, ahorita entras, Alex, por favor. Quiero escucharte, Alex, por favor. A ver, entonces, la parodia que le hicieron al alcalde, ¿no? ¿Es cierto? Es decir, dice, señores, ¿qué le voy a decir? Eso viene con música, viene con canto, con baile. Qué pena que no podemos poner acá la danza, ¿no? Es un solo pequeñito y van a ver que en realidad es una cosa eh, simpática, ¿no? Eh, que cuando yo me robé a esta negrita, se refiere a la mariquilla, estaba bien apurado, me lo vayan a quitar sus padres. Robar quiere decirse llevarse una chica, ¿cierto? Llevársela, ustedes conocen bien esto, ¿no? Eh, llevarse la novia, ¿no? La enamorada. Y mi negrita me dice, espérame, negrito, que voy a llevar mi perrito Rin Tin Tin. Y entonces esa parte la repiten 2 veces. Con la música, es una música entretenida, ¿no? Un poco así como medio marinera y medio esto. Bueno, le dice que estoy un poquito la música, ¿eh? Media marinera y media, una danza, ¿no? Una danza bien, bien especial, ¿no? Eh, Al final termina en marinera, sí, al final, después ya digamos de todo el recorrido, ¿no? Y dice, eh, ahorita que estoy careado con este señor alcalde, cara a cara, ¿cierto? Ahorita que estoy careado con este señor alcalde, le quiero decir que más anduve gastando mi gasolina. Miren ustedes, ¿ah? Fue parte de su comitiva que lo apoyaba en la candidatura, ¿no? Para la alcaldía. Es decir, clarísimo. Dice, ahorita que estoy careado con este señor alcalde, le quiero decir que más anduve gastando mi gasolina. Y como dijo mi abuelita, por andar hecho un animal, esta palabrita entiéndala bien, porque dice, como dijo mi abuelita, por andar hecho un animal, porque en realidad, un poquito así como decirle, ¿no? Y como dijo mi abuela, por andar hecho un sonso, es decir, ahí las palabritas son terribles, eso utilizan mucho superlativo a veces y utilizan palabras muy duras, sobre todo más cuando se refieren a la parte metafórica con los animales, ¿no? Es decir, es una cosa terrible. Eso es, eh, y como dijo mi abuelita, por andar hecho un animal, gritando,
Benjamín. No le están diciendo Benjamín, no, no le están diciendo su apellido, su nombre es Benjamín, del exalcalde, ¿no? Entonces dice Benjamín, repiten, Benjamín, Benjamín. Y entonces fue su acabose para ellos, porque en el fondo, en realidad, es decir, era una burla cruel, dura, es decir, nombrarlo como alcalde y además, ¿no? Diciéndole, ¿no? Cuánta gasolina he gastado, cuánta gasolina he andado en la caravana para que tú llegues a ser alcalde y mira cómo estoy. Por lo menos apóyame, ayúdame, ¿cierto? En el fondo le están diciendo eso, pero el alcalde, vamos, no, poquito, pues hay que tener un poco de intuición y de empatía para estas cosas. Y entonces simplemente le cerraron el micro, pum, dijo ya no. Claro que ellos siguieron a su manera y más el almuerzo, donde haya el almuerzo de una fiesta, sobre todo para los que han participado, han sido actores centrales de cualquier manera, porque ahí hay devotos, los devotos son 100 para contratar la mariquilla, para contratar la banda, para contratar para la misma iglesia. Entonces, es decir, es una colaboración colectiva, ahí no hay mayordomos, un mayordomo, y punto, sí puede haber, digamos, una cabeza, pero es decir, es completamente colectivo. Y entonces a la mariquilla, el negro viejo, lo llevan en el aniversario de Nice, y entonces lo ponen ahí, ¡pum! Se lo mandan al alcalde, y el alcalde lo despacha, ¿cierto? Es decir, eh, bueno, pongo acá, los cuatro o cinco versos se repiten dos veces, en todas las coplas y cuando hacen su respectiva parada y su espectáculo. Por lo tanto, lo que espera el público es su remate final, que es lo que hace gracia al público. Bueno, Benjamín es el nombre del alcalde de entonces, el exalcalde de entonces, un médico que ejerce la medicina en el Bajo Piura, no aguantó la burla, le cerró el micrófono, prácticamente lo votó. Pero la gente, más que tomar el improperio como expulsión, lo asumió como solidaridad con los danzarines. Y esto ya no fue en la Navidad como tal, sino en una ceremonia de aniversario del pueblo. Y los protagonistas, según me cuentan, ellos son Gregorio de Echevite y Oscar Eche, no fueron entendidos. Y más bien sus amigos con quienes asistía al almuerzo le decían que no vaya porque el alcalde los quería matar. Esta fue la ahorita, ¿no? No vayas porque el alcalde te va a matar, ¿no? Entonces fueron, pero no tuvieron objeción alguna. Ellos mismos se fueron por su cuenta y punto, ¿no? Bueno, les he contado algo que en realidad está pues así en proceso, como lo ven. Eh, de hecho, pues aquí sale algo, ¿no? Es decir, escrito así, 5 paginitas. Me ha gustado en realidad la invitación de alguna forma porque me han hecho de alguna manera pues generar un poco de memoria de lo que implicaba pues algo que de alguna manera a veces uno lo rezaga, ¿no? Pensando que ya viene el tiempo que lo haga, ya viene el tiempo que lo haga y de repente no lo hace, ¿no? Uno no lo hace. Bueno, ahí me quedo, gracias por todo, gracias a todos y ya pues ahí continúa Alex. Sí, Ahí muchas quedo. Chao, gracias. chao, Muchas chao. gracias por comentarnos desde los recuerdos, la memoria y el acercamiento más de la experiencia infantil sobre la danza de los negritos que se celebra en la Navidad, principalmente en las localidades de Sechura, y que nos permite tener un acercamiento distinto a partir de una reflexión desde la risa, lo jocoso que puede subvertir el poder, cuestionar determinados mandatos, inclusive de género, ¿no? Y que permiten también tener una lectura en realidad distintas, como en aspectos económicos, políticos, en esta relación con el alcalde. A continuación, vamos a tener la participación de Alex Huamanculí Al-Hawamán, quien nos va a comentar sobre la Navidad de Huancazancos, cambios y permanencias. Buenas noches a todos. Eh, Gracias por la invitación, José, por esta
evento académico como Colegio de Antropólogos de Ayacucho, que es del Perú. Y este conversatorio es importante para comprender la cultura de diversas regiones de nuestro país, ¿no? Como por ejemplo el profesor Pedro Jacinto, que ha dado interesante y de la Navidad andina de costa norteña, yo puedo decirlo, de Piura, principalmente Sechura, ¿no? Entonces, con eso yo ando sobre de la Navidad. Entonces, por ese motivo, yo, como se llama, hablaré sobre de la Navidad de Huancazancos. Huancazancos principalmente es una provincia, sus comunidades que tiene 4 distritos. Entonces, la Navidad de Huancazancos es Atipanaco y Navideño de Huancazancos, declarado como Patrimonio Cultural de la Nación. Entonces, en allí, principalmente en Navidad de Huancazancos se desarrolla pues a partir de 22 de diciembre con el apaico, ¿no? Y hasta 27 de diciembre. Eso en la capital provincial de Huancazancos, sus distritos Santiago Lucanamarca, San José de Huarcaya en su comunidad, Portacruz, y Portacruz arranca a partir de 18 de diciembre hasta 27 de diciembre, ¿no? O sea, hoy día es Apaico en el centro poblado de Portacruz, que pertenece a provincia, distrito de Carapo. Y Carapo principalmente se desarrolla pues en el mes de agosto, su Navidad en la fe, al honor del agua, o sea, fiesta del agua, ¿no? Y a su patrona Virgen de Asunción, que sincretizan, ¿no? En Saxamarca se desarrolla en mes de enero en Baja de Reyes. Entonces, ese dos importante en provincia de Huancazangos que se desarrolla, ¿no? Baja de Reyes se desarrolla en Saxamarca, Paija y Culcabamba. Y en la Navidad, de hecho, entre sí se desarrolla en la capital provincial, Lucanamarca, San José de Huarcaya, La Merced Pampa y Manchiri, Tauji y Portacruz, ¿no? Esos son los centros poblados de la provincia de Huancazancos. La Navidad de Huancazancos, principalmente a Paico, de allí inicia, principalmente los compadres, comadres, familiares espirituales, cuñados, todos esos, a una colaboración interesante para poder ayudar al mayordomo. Algunos hasta ahí llevan maestros, arpa, violín, principalmente allá se desarrolla con arpa, violín. Entonces, ese es el proceso y 22, 23, ya caminan el Visitanacuy, o Guatonacuy decimos nosotros, Visitanacuy es españolizado, Guatonacuy, a cada ayllu, mayordomías van, por ejemplo, en la Huancazancos de la capital, 4 ayllus, Jananhuanca, Huando, Sauja y Lorinhuanca. Entonces, se visitan entre mayordomos y mayordomo del niño, también visitan. En el pueblo, principalmente en la Lucanamarca, San José Huarcaya, igualmente, pero en allí se desarrollan tusuches, alcalde mayor, alcalde menor, que llevan barayo, ¿no? Entonces, esa es la Navidad de Huancazancos en la Bajada de Res, igualmente tienen alcalde mayor, alguacil menor, todas esas denominaciones que existen. Entonces, Navidad Huancazancos es interesante que lo tiene particularidad propia de región de Ayacucho. Discutiendo nosotros de la parte
del origen de la Navidad Huancazancos, retomamos, rastreamos hacia la etnohistoria, rastreamos también a relatos orales y coinciden, ¿no? Principalmente con la Japajarraime que tenía el festival de las fiestas calendáricas de los incas. Como bien lo sabemos nosotros, Vilcajuamán era centro administrativo del Tawantinsuyo y Valle Cuenca de Jaracha era cerca. En la época inca existía pues la Lucanamarca, el distrito de Lucanamarca o comunidad campesina de Lucanamarca. En allí dejaron principalmente en la época inca un centro administrativo, ¿no? Para la valle en la cuenca de Jaracha, que administraba, articulaba a la imperio inca y donde principalmente masificaba la creencia, esa costumbre de los incas. Entonces, eso es la más importante en la Navidad Huancazancos, que no ha sucedido como en Piura, ¿no? Piura es más españolizado, europeizante que he escuchado al profesor Jacinto, ¿no? Pero mientras en Huancazancos no. Existe todavía evidencias sincréticas en en Huancazancos, en la festividades de Navidad de Huancazancos, ¿no? Entonces, relato oral también aproxima allí, ¿no? Entonces, hay unas creencias que mantienen todavía hasta actualmente en sus armaciones del niño. Cuando lo arman después del apaico, 22, 22 en la tarde están armando principalmente al niño, armación al Belén, y en allí traen originalmente, ¿qué cosa? Plantas andinas, guayaichu, algodón, chujuyumpa, y no existía como actualmente. Ahora ya es sincretizada en la armación también. Pero anteriormente existía esos y tiene sus propias funciones que se desarrollaba en el proceso de la ritualidad, ¿no? Por eso en Huancazancos cantan en Guatunacuy, principalmente otra canción, y 24 para contrapunteo Casa Coral, lo que denomina. Entonces allí también canta otra canción. Luego de 25 es otra canción, esa es la principalmente de la Atipanaca y contrapunteo entre cuatro ellos en capital, en los distritos Lucanamarca, San José de Barcaya, Tiupampa, Portacruz y Tauji y Manchire, también de dos mayordomías, alcalde mayor, alcalde menor, o aguacil mayor, aguacil menor, también en contrapunteo, ¿no? Entonces, 26 de diciembre ya es Jarehuajay, o sea, revancha lo que dice. Y eso Jarihuajay, porque es el Jare, es varón, el que llora el varón. Entonces, por ese motivo en allí se desarrolla, por ejemplo, ese simbólico rituales que existen, ¿no? Entonces, Huancazancos realiza con arpa y violín, desde 22 hasta 27. En Carapo es toda su propia particularidad, principalmente en capital de Huancazancos y en los distritos que he señalado, esos centros poblados, bailan pues principalmente los comparsas, ¿no? Existe guamangos. ¿Y los guamangos por qué? Guamango es un personaje jocoso, burlesco, falsetes, todo esos, que lo hacen jocosidad burlesco a las arrieros guamanguinos que llevan desde la época colonial y a la republicana para como arrieros, negociantes, ellos performatizan, teatralizan en esa fiesta. Entonces lo llevan, por ejemplo, llevan sus negocios, sus polleras de Huamanga, sus maqueras de Huamanga, sus ponchos,
todo y hacen su negocio en Vía Central 24 y 25 cuando está desarrollando el Atipanaco, ¿no? Entonces, hacen su negocio, pero burlescamente, ¿no? O sea, performatizan a los arrieros huamanguinos en esa festival. Y sus instrumentos vestimentas de los huamangos es pues el chullo que llevan y sus ponchos, esos, ¿cómo se llama? Zorriajos, lo que decimos en la zona puntal para arriar a los animales vacunos, ¿no? Y sus zapatos, instrumentarios, indumentarios, todos esos elementos clásicos. Anteriormente lo llevaban sus cascos, principalmente a la misma zona, y sus sombreros de la istera, lo que decimos, hechos de la misma originalidad. Entonces, ahí está el sincretismo también. Entonces, por eso Navidad Huancasanco se desarrollaba con la originalidad, ¿no? Y ahora encontramos principalmente de la comparsa que se estructura, de las integrantes de los bailarines, es pues pastor, primer pastor, segundo pastor en los varones, corazón y trasqueo, arriador. Después viene también, como se llama, las mujeres, igual, guiadora. No algunas partes en los conversatorios dicen, o patrimonio cultural, pastora. No es pastora, es original categoría que se denomina a las damas, es guiadora. Primero, segundo, después corazón, una dama, también el trasgeo y arreador. Entonces, esa es la estructura de la comparsa que entera de cada ayo, cada mayordomo o cada alcaldes, mayor, aguacil menor, alcalde menor, ¿no? Entonces, en allí los varones bailaban con su sonaja. Bailan también actualmente, y las damitas bailan con su pañuelo en la contrapunteo. Pero mientras en la adoración, en el proceso ritual desde 23, de 22 hasta 27, para adoración al niño Jesús en su frente, principalmente llevan pues las damitas sus azucenas. Y el azucena es un palo principal adornado con los cintas multicolores de la juri, lo que decimos, o plásticos bien elaborado, con eso adoran, ¿no? Principalmente al niño Jesús. De Portacruz arranca de 18. En allí principalmente hay una diferencia fuerte en Huancazancos. Principalmente en allí bailan los varones de mayor de edad, las mujeres mayor de edad, que en Huancazancos, esos los demás distritos de Baja de Reyes. Y los varones bailan con sus suecos. ¿Qué es ese suecos? A sus zapatos lo ponen el madera, más aumentan para que les suene. Jaime Urrutia, el historiador, lo denominaba, esas bailes o esas danzas se encontraban en la Quechua. Portacruz pertenece climatológicamente en la valle de Jaracha, en el Quechua, y esa influencia llega fuerte desde donde, de Sarua, de Huamanquiquia, de Alcamenca, Carampa, toda esa parte de la orilla del río Pampas y Jaracha. Entonces, hay una particularidad tan allí, y eso es la Navidad Huancazancos, y actualmente esa es la originalidad que existía. En el cambio de permanencias encontramos bastante de la migración que lo practicamos los migrantes hacia ciudades, Ica, Lima, Ayacucho, de las instituciones de las residentes. Entonces allí ya hay un fusionamiento y innovación actual de los migrantes, sus hijos de los migrantes que practican.
En Lima principalmente existen las instituciones como Juventud de Oro, como Ninaurus, también existen en Ica, igualmente. En Huamanga, Instituto Centro Social de Residentes de Huancazancos. Y esos de centros poblados existe, por ejemplo, el San José Huarcaya, Portacruz, existe Saxamarca, Paija. Entonces, en todo de los residentes practicamos. Entonces, hay unos cambios ya elementales en allí, en la cultura, ¿no? En los elementos culturales que se integra de la práctica de la danza navideña de Huancazancos. Entonces, eso lo llevan a la zona. Hay una innovaciones y hay una principalmente choque con la originalidad y con la de la ciudad. Entonces, actualmente hay un debate sobre eso en mi tierra a nivel provincial de Huancazancos como es patrimonio cultural. Entonces, creo que yo lo entiendo esto también el cambios cuando leemos ¿cómo se llama? Alex Huerta, la cultura, la identidad del hombre siempre es voluble. Entonces, y cuando migras, en allí se constituye una identidad acuerdo a los lugares circunstanciales donde te ubicas. Entonces, la identidad puede principalmente generarse una voluble momentánea, ¿no? En ese momento, un día, vivirlo de nuestra zona con otros elementos fusionados, entonces cuando vuelve a la zona, también con esa identidad, y en allá hay un choque de esa identidad cultural navideña, ¿no? Entonces, eso es lo que está ocurriendo en la provincia de Huancazancos, ¿no? Por ejemplo, todo ese durante de ese retomando, como se llama, de la misma zona, durante todo eso de las festividades existen canciones, ¿no? Como por ejemplo, como se llama en los inicios de 24, ¿no? Abren campo para adorar al niño Jesús. Eso es su canción, ¿no? Y después 25, Belín Patapes, niño Chanaciro, Huella Pachaupimpe, Asicha, ¿no? Todas esas canciones que desarrollan y junta con la compañía del arpa y violín. Entonces, eso y después despedida que existe a partir de las 25 en la tarde, inician despedida. Entonces, esa canción también repercute la propia identidades de los pobladores que se existen, ¿no? Entonces, eso es la Navidad de Huancazancos, pero como se llama la originalidad que aparecen, y yo he trabajado ese artículo y Navidad Huancazancos, después de la Patrimonio Cultural ha salido a la luz, encuentro, ¿no? En Japarraime, y todo esa sincretización en la Valle de Jaracha que se desarrolló. Entonces, todo ese proceso y específicamente en el 27 lo denominamos Avio, en allí lo hacen una once a los bailarines en una mesa, lo entregan, como se llama tragos, galletas, gaseosas, por agradecimiento. Y el apaico a sus compadres de familia espiritual, a sus cuñados, con cuñados, también lo devuelve, ¿no? Toda esa ritualidad que desarrolla en el Avio, comen el famoso mondongo, ¿no? Clásico en Huancazancos,
preparado a base de maíz y su como a partir del carne, del ganado y ovino de la zona, porque Huancazancos, por eso es zona ganadera y por eso es Huamango, también representa ese el parte alturas, con cuidado de los ganados, ¿no? Entonces, esa es la Navidad de Huancazancos. En ese proceso rituales hacen sus propios ritos de pasos sincretizados y desarrolla simbólicamente en sus canciones. ¿A qué se simboliza? Y por ejemplo, Guaya y Chuan, Guaya y Chupe, Chaupimpe. O sea, hay una cosmovisión andina que complementariza con la vivencia del poblador Huancazancos andino con la naturaleza, ¿no? Entonces, por ejemplo, estuve revisando un texto también del último que vamos a presentar en Huancazancos, en mi tierra de San José de Huarcaya, también lo sostiene, es ese relato oral que narra él. Navidad aparece a partir de la de creencia a nuestros cerros que tenemos en Huancazancos, ¿no? Igual que del Festival del Agua que tenemos allá al tal cerro para que le dote el agua. Por eso en Carapo practican, ¿no? En el mes de agosto, principalmente 15 de agosto es el Atipanaco y Hanay barrio, Oray barrio. Dos ayllus que se encuentran en Carapo. Entonces su Navidad en allí inician a partir del Pocatoma, del agua. Entonces, acompañando vienen ellos en sus capillas, adorando todo a la Virgen de Asunción de Carapo. Entonces llegan hacia plaza. En la plaza, principalmente, llegan a una contrapunteo a Tepanaco, con sus propias canciones que tienen en el mismo, que no cantan principalmente en Huancazancos, tampoco en Portacruz, en Lucanamarca, ni Paija, ni Saxamarca, sino tienen específicos canciones ellos, dedicado principalmente hacia, ¿cómo se llama? A su, a su apo, de lo que dota el agua, y al Virgen de Asunción. Ese es el proceso rituales que se desarrolla en Huancazancos, estimados amigos, y con eso estaría concluyendo mi participación. Gracias. Muchísimas gracias, Alex Huamanculi. Él es antropólogo por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamán, Gracias, Alex, gracias. quien nos ha comentado en torno a todos estos procesos de sincretismo y de cambios que ha sufrido o ha ido adaptándose también a distintos procesos como la migración y la ejecución en distintos procesos de simbolización asociados a la vivencia del poblador y las distintas particularidades y diversidades de cómo se lleva el atipanacui navideño en la provincia de Huancazancos, ¿no? Agradecemos estas dos miradas. Consideramos que existen distintas formas de acercarse y aproximarse a entender y conocer a mejor profundidad la Navidad en los Andes. Alex, desde una perspectiva mucho más profunda, asociada también desde su vivencia. Tanto Pedro Jacinto Pasos también comparten distintas memorias, han estado presentes dentro de ellas, ¿no? Y de Pedro Jacinto Pasos existe como elementos nuevos que podrían pensarse también en la Navidad de Huancazancos, principalmente cuál es la función que tiene la risa, la alegría como un elemento que puede subvertir, recrear, horizontalizar también las relaciones sociales que existen y también desde Alex, principalmente este aporte de conocer todo este proceso de surgimiento relacionados también
a prácticas anteriores a la llegada de los españoles, que hasta la actualidad se vienen recreándose en elementos sincréticos en la actualidad, ¿no? Agradecemos a ambos por su tiempo. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Alex. De seguro habrá otra fecha donde podamos encontrarnos y poder reflexionar y que puedan compartir también sus nuevas apreciaciones en torno a este fenómeno. Y desde el Colegio Profesional de Antropólogos de la región de Ayacucho les agradecemos. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Muchas José, gracias, muchas a gracias. Muchas todos. gracias, nos Muchas vemos de gracias a nuevo. todos. Gracias. Hasta luego, hasta Hasta luego. luego, Gracias. nos vemos.